Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta plataforma, La Alegría de Vivir en Plenitud. Estamos muy contentos y celebrando por dos razones. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, así que les mandamos un abrazo con mucho cariño, un abrazo cálido y que pasen un día pues lleno de bendiciones y lleno de emociones positivas al lado de sus seres queridos. Por otra parte, y el motivo de esta charla que vamos a tener en unos minutos es que estamos con el director de la plataforma La Alegría de Vivir, Omar Cervantes Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy también en una gran celebración. Estamos celebrando con Omar sus primeros 25 años de haber tomado la decisión de seguir el camino hacia la alegría de vivir, de haberse rendido una adicción, haber tomado la decisión de salir del infierno, precisamente de las adicciones. Omar, qué gusto y de verdad muchas felicidades. ¿Cómo estás, Eliel? Muy bien, Magda, muchísimas gracias a la gente que nos sigue. Bienvenidos. Ya teníamos desde diciembre de no conectarnos, de no estar aquí en estas transmisiones. Gracias, Magda. Sabemos que queríamos arrancar estas transmisiones desde enero, pero se nos atravesó por ahí un tema de esos involuntarios que nos hacen reflexionar. Espero que sigas mejor de tu brazo, de tu recuperación. Y gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes que nos acompañan, por estar en este espacio, La Alegría de Vivir en Plenitud. Y efectivamente, como dicen en los grupos de AA, hoy estamos de manteles largos, hoy estamos de celebración, pero lo voy a decir al estilo de AA. Estamos de celebración y la fiesta es para Dios, para el poder superior. Omar Cervantes lo único que tiene es gratitud y alegría de vivir, pero parece broma, pero es una realidad. No podemos celebrar haber dejado de beber si no lo vemos con los ojos de el milagro de la recuperación y el honor y la gloria de Dios. Porque celebrar dejar de beber es como seguir alimentando el ego de la persona, y eso no es lo que pretendemos. Porque además la gente normal, que no tiene una adicción, no bebía como yo bebía, o no bebe como yo bebía. La gente normal no se droga, la gente normal no juega compulsivamente, la gente normal no come compulsivamente. Entonces, si hay algo que conmemorar es gratitud de haber vuelto a nacer, y si hay que felicitar a alguien, el honor y la gloria es para Dios, y hay que felicitar, y empiezo por ti que te tengo a mi lado, a la gente que ha estado con nosotros en estos 25 años. En los grupos de AA, para los que no lo conocen, cuando hay un aniversario como estos, se hace una sesión abierta al público donde pueden ir familiares, invitados, gente que vaya por información, y se aprovecha para hablarles de lo que es AA, y se invita como testimonio de que sí se puede salir del infierno y llegar a la luz de la alegría de vivir. Y de broma, pero en serio, se le dice a la familia: a ver, aquí no nos interesa lo que diga Omar, porque Omar nos puede hablar de muchas cosas. Hay que preguntarle a la familia verdaderamente cómo está. ¿Lo aguanta? ¿No está neurótico? ¿Está ingobernable? ¿Verdaderamente este cambio ha sucedido en su vida o es nada más de la boca para afuera? Entonces,
a quienes hay que felicitar son a los que nos han aguantado, a los que nos aguantaron durante la adicción activa y a los que nos han acompañado y nos han aguantado en estos 25 años sin beber. En este caso, empiezo por ti porque estás aquí, pero por supuesto hay que felicitar a mis hijos que me han aguantado en estos 25 años. Pedro y José casi los 25, Gabo los 20 que le ha tocado y Marcelo los casi 17 que le han tocado. Hay que felicitar a mis papás, a mi madre que ya se nos adelantó, pero seguramente está muy pendiente de nosotros. Hay que felicitar a quienes en su momento nos acompañaron en la vida. Hay que felicitar a la mamá de mis hijos. A ellos es a quienes hay que felicitarles, primero, de haber aguantado un borracho consuetudinario, alcohólico, problemático. Y segundo, de haber aguantado la recuperación, porque lo platicábamos el año pasado mucho en las pláticas de rendirse para triunfar. Dejar de beber no basta. Se empiezan a mejorar las cosas, pero el proceso es un largo y sinuoso camino que requiere de mucho. Entonces, ¿cómo estoy? Estoy feliz, estoy agradecido con Dios, con toda la gente que me ha ayudado y que ha estado alrededor mío, por supuesto con mis terapeutas, con AA como un todo, con mis compañeros de AA, con mis padrinos de AA, con la red de apoyo que ha estado alrededor mío, con mis guías espirituales y maestros espirituales, y hoy, por supuesto, de unos años para acá, de la gente que me permite acompañarles en su proceso, guiándoles y compartiéndoles no solamente mi historia personal, sino mis conocimientos profesionales de esto a lo que nos dedicamos desde hace algunos años. Quisiera en estos 25 años de Omar Cervantes en sobriedad ir al inicio para entender precisamente el proceso y el camino que has seguido constantemente y, como dices, con las personas a tu alrededor, tus seres más cercanos y más queridos a tu alrededor. Por eso la pregunta, hace 25 años, Omar, tú tomaste la decisión de salir de una adicción, en el caso tuyo, el alcohol, por ti mismo o porque veías que alrededor estaba pasando algo o estabas teniendo la propensión de que pasara algo. Fíjate, Magda, ¿cómo estás, mi querido Juan? Magda González nos acompaña desde el año pasado, se está preguntando con quién estás. Magda González nos acompaña desde el año pasado en estas transmisiones de La Alegría de Vivir en Plenitud. Es una gran comunicadora. Fuimos compañeros estudiantes en el TEC de Monterrey hace algunos años. Y actualmente es mi compañera de vida y de trayecto. Y pues nos gusta este esquema de estar platicando, porque además seguramente ella también tiene cosas que aportar de cómo se porta Omar Cervantes, ¿no? Se porta bien. Pero bueno, fíjate que no. El domingo pasado no llegué yo solo. Yo no tomé la decisión. Hay que ser honestos. El domingo pasado fui a dar una plática a una clínica aquí en el centro de Monterrey y pues hablé de mi testimonio, hablé de las familias y les di una plática a los familiares de los adictos de cómo poner límites y de cómo desapegarse de su enfermo. Y les decía que la mayoría de nosotros, me incluyo, no llegamos por voluntad propia. Me dices, ¿tú tomaste la decisión? No, la decisión me tomó a mí. Otros tomaron la decisión. Hoy estoy convencido que fue Dios, que fue mi poder superior, el que tenía un camino preparado y que usó diferentes conductos. Porque yo lo decía, a ver, cuando un alcohólico está en consumo, cuando un adicto está en consumo, cuando cualquier
consumidor compulsivo sigue pasándola bien, e incluso ya cuando empezó a sufrir, yo no conozco a alguien en mi experiencia, y tengo 25 años de mi propio proceso y tengo varios años trabajando en esto, yo no conozco a alguien que haya llegado, toque la puerta o hable por un consultorio, mande un mensaje de WhatsApp y diga, oigan, es que ya me aburrí de la fiesta, ¿me ayudan por favor a dejar de beber? No, a ver, el alcohólico como yo, el alcohólico típico, egocéntrico, soberbio, que piensa que se puede comer el mundo a mordidas, que se siente Dios, vive en la negación, vive en yo lo controlo cuando quiera, yo lo dejo cuando quiera, no te metas conmigo, déjenme en paz, mientras no les falte nada. Y entonces Dios usa caminos, y a veces los caminos son los familiares. Y en este caso, y yo lo agradezco públicamente a Gabriela, la madre de mis hijos, ella fue uno de los conductos para que yo tomara la decisión. Porque ya lo he platicado en otras ocasiones, mi fiesta en el último año fue casi un año, en promedio yo bebía 3 o 4 veces por semana, el último año. Y de esos 3 o 4 veces, por lo menos 2 terminaban mal. Y había periodos ya lo voy a parar porque se me pasó la mano, de mala copa, de lagunas, de hacer tonterías, de muchas consecuencias. Pero del último diciembre del 97 a febrero, yo me aventé el maratón Lupe San Valentín. O sea, no Lupe Reyes ni Lupe Candelaria. Lupe San Valentín, en una fiesta permanente, bebiendo descomunalmente. Y la última semana en particular, yo ya llevaba 4 días bebiendo sin parar, sin llegar a la casa, sin ser responsable de nada. Entonces, pues sabiamente, la mamá de mis hijos ya se había informado con los Alcohólicos Anónimos sobre lo que es el alcoholismo, ya había contactado a una especialista, a una psiquiatra, tenía todo listo. Yo creo que ha de haber dicho, en algún momento lo voy a atrapar y a ver si se deja. Y entonces lo que hizo fue, después de, después de el tercer día, se fue con Pedro, mi hijo, que en aquel entonces tenía 1 año 10 meses, y me dejaron un recado en el buró. Si no haces nada por tu enfermedad, olvídate de nosotros. La verdad, cuando vi el recado, hablando de tú tomaste la decisión, me parece que era un recado lo suficientemente poderoso para que en ese momento yo tomara la decisión de decir, mi familia o el alcohol, pues mi familia, ¿no? Pues no fue así. El nivel de alcoholismo que yo ya tenía, lo que hizo fue que me sintiera la víctima. Y entonces le hablé a uno de mis hermanos como víctima, diciéndole, ¿qué crees? Me dejaron, me abandonaron. Y además ando bien crudo. Vente a la casa, ven por mí, porque vamos a echarnos unas. Y esas unas, primero pues, para que nos demos una idea del grado de alcoholismo que yo tenía, para yo curarme una cruda como la que tenía, pues yo creo que eran 6 cervezas. 6 cervezas a mucha gente ya le pegan. No, a mí era apenas para estabilizarme los nervios, los temblorinas, lo todo. Después de la 6ª cerveza, ya era el 4.º día de beber, ya se había ido la familia de casa, ya me habían advertido que si no hacía algo iba a haber consecuencias, y yo de víctima diciendo, pobrecito de mí, nadie me entiende. Pues después de la 6ª cerveza empezamos a perder ya de beber. Y la noche del 13 de febrero de hace 25 años, para amanecer 14 de febrero,
no exagero si te digo que yo solo me tomé un par de botellas de ron. Por supuesto, perdí la noción. Llegué a la casa y llegué hasta la escalera, ya no pude llegar a la recámara. Y pues me amaneció, yo creo como a las 3 o 4 de la tarde del 14 de febrero, con paranoia, con psicosis, con unos miedos y una temblorina delirante que no se lo recomiendo a nadie. Entonces en mi miedo, pues me acuerdo de, tengo un hijo ya, tengo una señora que ya se fue. Empiezo a buscar, no existía la comunicación tan expedita como ahorita. Como pude, agarré mi carro, verdaderamente, solamente de recordarlo me causa, se me pone chinita la piel de cómo me sentía yo. Llego a casa de los papás de Gabriela, me abre la señora Carmen y me empieza a regañar. Entonces, estamos hablando que yo tenía 30 años y teníamos 3 o 4 años de casados. Pedro tenía 1 año 10 meses y me empieza a regañar. Oye, Omar, nosotros no te entregamos a nuestra hija para esto y bla. Le dije, señora, todo lo que diga, sí, tiene usted razón, vengo a ver a mi hijo. ¿Me permite ver a mi hijo, por favor? Y en eso sale Pedro, chaparro, ya caminaba y empezaba a dar sus primeros pasos. Pues ve a su papá, como yo creo que todos los hijos en el mundo, y corre hacia mí, abre los brazos para que yo lo abrace, lo abrazo y lo cargo. Y donde lo cargo veo su mirada, su sonrisa. Y me pregunto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y en ese momento, creo que cayó el rayo divino de Dios de decir, te estás perdiendo de esto. Y de ahí vino la parte más complicada, porque pues ya pasé a hablar con su mamá. Y su mamá firme. O te atiendes o no regresamos. Oye, pero es sábado, yo me siento muy mal, por favor no me dejen solo, si voy a estar solo, voy a hacer una locura, etcétera, chantajeando. Y me dice, bueno, vamos a un grupo de alcohólicos anónimos, yo ya pedí la información, aquí en Vista Hermosa hay un grupo de alcohólicos anónimos, a las 8:30 hay una sesión, y yo todavía me hago el digno, ¿cómo crees? ¿Cómo alcohólicos anónimos? Si yo soy aquel. Bueno, pues aquí hay el teléfono de una psiquiatra, especialista en depresión, llámale y saca cita. Sacamos cita, me da la cita para el lunes, era fin de semana. Dice, bueno, pues el lunes que vayas vemos. No, le dije, no llego de aquí al lunes. Verdaderamente solo los que hemos vivido una cruda y un alcoholismo como ese, sabemos lo que es la soledad en esos momentos. O le paras en ese momento, o vuelves a beber, y seguramente la historia hubiera terminado desastrosamente. Por lo menos hubiera vuelto a consumir cocaína, porque era imposible seguir de pie así. Entonces me convencen de ir a AA, me llevan a AA, para no hacer el cuento muy largo. Llego a AA, negado a estar en AA, y ya salimos de la reunión. Por supuesto yo ya sabía que tenía un problema de alcoholismo, por supuesto que yo ya sabía que algo estaba mal en mi vida, y todo lo que me dijeron esos ángeles de AA que me platicaron sus historias, pues lo único que hicieron fue confirmar que efectivamente yo ya estaba muy mal. Salimos, digo, bueno, yo ya hice mi parte, no me dejen solo. Y afortunadamente me dieron esa oportunidad. El lunes acudí a mi cita con la terapeuta. No quería yo regresar al grupo de AA. Igual que muchas personas que cuando yo los consulto les digo, vayan a AA, vayan a NA, vayan a Al-Anon. Yo también estaba negado. Dije, no, mejor en privadito, con la terapeuta, tranquilo. Y
Y afortunadamente mantuve mi abstinencia. Y aún así, para redondear y contestar tu pregunta, la neta, yo no quería dejar de beber. Yo fui a la terapeuta y yo fui a AA para tranquilizar las aguas que estaban turbulentas en el hogar. Yo lo que no quería era perder a mi hijo. Yo no quería dejar de beber. Yo no quería perder a mi hijo. Y entonces hoy sé, y lo digo a 25 años y además siendo un especialista, que muchos adictos como yo no llegan a pedir ayuda hasta que no tocamos fondo. Y ese fue mi fondo. O sea, el ver a mi hijo y decir, ya no te voy a ver o te voy a dejar sin papá, yo no pude. Yo respeto a quienes se han separado de sus hijos, pero para mí algo de lo más sagrado son mis hijos. Y esa mirada de Pedro, a quien le agradezco, si nos está viendo y si no, al rato le hablo por teléfono, para mí fue fundamental para dejar de beber, porque yo, repito, no quería dejar de beber. Sí, la idea de perderlo te hizo tocar fondo después de que la mamá de tus hijos, Gabriela, tuvo la valentía y el coraje de poner un hasta aquí. Y lo menciono porque en el inicio de esta conversación hablabas de la familia, de cómo se sienten quienes vivieron contigo todo el camino y en tal caso felicitarlos a ellos por aguantarte, entre comillas. En el caso de que tú hayas tomado la decisión o que haya venido la decisión del poder superior para que tú dejaras de beber, una de las herramientas para que tú te acercaras a la posibilidad de hacerlo fue la mamá de tus hijos, Gabriela. El reconocimiento para ella, a partir de esa situación tú tocas fondo. ¿Y qué otros elementos tiene que haber para que una persona tenga la conciencia de dejar las adicciones, de dar la batalla o de rendirse ante una adicción? Ahí empieza el proceso justamente. Y voy a aprovechar para responder lo que Juan está preguntando. Dice, ¿qué consideras que es más complicado, dejar el alcohol o las drogas? En mi experiencia me parece que es igual. Es más, lo más complicado de dejar es el tabaco, paradójicamente. La droga menos nociva, y digo menos nociva porque el tabaquismo es fatal, el tabaco es de lo más complicado para dejar. La droga y el alcohol o el juego o alguna otra conducta adictiva tiene mucho que ver la gravedad con la que uno llegó al proceso de rehabilitación. Y contestando tu pregunta voy a eso. Lo más difícil en el inicio es salir de la negación. Me dices, ¿qué otra cosa tiene que suceder? Hay que sacar al adicto de la negación. Yo acabo de reconocer que yo no quería dejar de beber. Corrí e insisto, le doy gracias a Dios, porque Gabriela fue el instrumento que puso el límite, que me llevó a AA y que me dio el teléfono de la doctora Marta Zapata. La doctora Marta Zapata fue un ángel para mí, porque la vi 3 o 4 semanas consecutivas y fue muy inteligente. Y eso a veces hacemos en el consultorio. En todas las consultas, las primeras, nunca me habló ni de alcoholismo ni de adicciones. Haz de cuenta, me dijo, platíqueme sus problemas, y ya sabes, ¿no? Mis problemas eran todos los problemas del mundo, una esposa incomprensiva, unos padres injustos, unos hermanos egoístas, Dios que piensa en todo el mundo menos en mí, o sea, en la negación absoluta y en la victimez. Entonces, fue dejando que se desinflara el ego, me dejó hablar, sabiendo que era comunicador, me dejó tareas escritas. Por ahí en mi primer libro de La alegría de vivir un viaje de las tinieblas a la luz,
por ahí, al final del libro, vienen todos los escritos que yo hice en ese proceso con la doctora Marta Zapata. Porque me puso a escribir. Sí. Me dijo, si a usted le gusta escribir y le gusta hablar, le voy a dejar tareas. Y entonces me puso a trabajar en mí mismo, a moverme desde la victimez en la que me movía, a hacerme ver que la vida no era tan injusta como yo pensaba, a nivelar un poco los temas emocionales, a darme catarsis a través de estar escribiendo. Y creo que fue hasta la cuarta o quinta semana donde al terminar la sesión me dice, oiga Omar, y a todo esto, de todo lo que hemos hablado, ¿algún problema con la bebida? Obviamente yo ya tenía 4 o 5 semanas sin beber, nuevamente en la negación. No, doctora, no. Lo mío era esta tristeza, este tema emocional que yo traía, este estrés, este tema de personalidad. Pero problemas con la bebida, para nada. Es más, llevo 4 o 5 semanas aquí con usted y ya no se me ha antojado. Ah, bueno, muy bien, que le vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Salgo del consultorio, al gimnasio al que yo iba, eran vecinos, estaba a 20 metros. Me voy a entrenar. De esos entrenamientos para los que entrenan, y en el gimnasio nos sirve para pensar, en los que estás entrenando mecánicamente, pero mi mente está en la consulta. Mi mente está, ¿seré alcohólico o no seré? ¿Tendré un problema con el alcohol o no tendré un problema con el alcohol? Y yo pensaba, no estaría entrenando. No. Otra vez para atrás. Exacto, la negación en la negación. Fue un entrenamiento de estar pensando si soy o no soy alcohólico. Ese día yo tenía una cita a las 8 de la noche de trabajo. Termino de entrenar, me baño, me estoy arreglando en el locker y me entra una llamada y me cancelan la cita. Entonces, el tiempo es fundamental en la recuperación de un adicto. 8 de la noche, miércoles o jueves, no recuerdo. Pues en mis tiempos de bebedor era día de fiesta. Claro. Estoy libre, ya tenía yo un compromiso, sí. No tengo nada que hacer. Salgo del gimnasio con un craving, con un deseo imperioso de beber. En ese momento se me disparó el deseo imperioso de beber. Dije, pues ya acabo de decir que ya no se me antoja. Bueno, se me vino una obsesión por beber. Pegado al gimnasio había una tienda de conveniencia. Entro, aquí en Monterrey, pues están las hieleras. Lo primero que hay es una hielera llena de cervezas, de latas y de hielos. Entré, agarré un six-pack, ya con una desesperación por beber. Los que han visto la película El vuelo recordarán esa escena del frigobar del piloto un día antes del juicio. Así estaba yo. Y de repente, nuevamente Dios, el Espíritu Santo actúa. Me voy a otro refrigerador y agarro 2 Pepsis. Digo la marca porque fue lo que agarré. Y 2 bolsas de cacahuates. Y me acuerdo, 8:30, hay un grupo de AA a donde yo fui hace 4 o 5 semanas. Me compro mis 2 Pepsi, me compro mis cacahuates, me atasco como buen compulsivo y me voy al grupo. Y llego pidiendo tribuna a gritos. Me dicen, ¿eres nuevo? No, yo vine ya hace 5 semanas y quiero subirme ahí, quiero pasar. Bueno, ahorita que empecemos la junta, espérate. O sea, iba yo mal. Abre la junta, empieza. A ver, bueno, pásalo mal. Y ese fue el primer día, no recuerdo la fecha exacta, pero ya habrá sido en marzo, donde yo digo, buenas noches, mi nombre es Omar, soy alcohólico, quiero dejar de beber, quiero dejar de sufrir y quiero dejar de hacer sufrir a los que están alrededor mío. En ese momento que dije eso, ¿verdad?
me desinflé. Ya no sé qué más hablé, 10, 15 minutos. Y de ahí dije, ahora sí, yo tomé la decisión. Dije, a ver, Omar, deja de serte pendejo, tienes un problema muy grave de alcoholismo. Y ahí empezó mi caminar. Entonces, contestando tu pregunta, hay que romper la negación, hay que darle información de que es una enfermedad y de que no importa si sea una droga dura, o sea, alcohol, puede terminar con tu vida. Y de que es una enfermedad que tiene un tratamiento. Y hay que ofrecerle las alternativas de tratamiento. Yo seguí yendo con terapeutas. Tengo prácticamente 25 años yendo con terapeutas a quienes a todos les doy las gracias porque me han ayudado mucho en mi crecimiento personal. Milité 10 años consecutivos en los grupos de AA, después me salí un rato, después regresé y desde que soy especialista en adicciones, a veces voy a juntas virtuales, pero prefiero dejarles el espacio a mis pacientes a que vayan y que no se sientan incómodos de que su terapeuta está en el grupo, ¿no? Entonces, pero sigo en contacto con la filosofía de AA, con los 12 pasos. Estoy convencido que los 12 pasos son un modelo que salva vida para el alcohol y para muchas adicciones. Y es un proceso lento y paulatino. Todo esto, lo más grave, sucedió el primer año. Entonces, sí tomé yo la decisión como 5 semanas después y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y te voy a decir una cosa, tenía yo mucho miedo a recaer. ¿Por qué he llegado a 25 años? Primero, porque yo tenía mucho miedo. Yo no quería perder a mi familia. Yo no quería perderme a mí, perder la salud. Y después, yo llegué en febrero, en diciembre, 10 meses después, nueva bendición de Dios. Nace José Ángel, mi segundo hijo. Entonces, ya soy padre de otro hijo y estoy feliz y estoy en sobriedad. Y entonces empiezo a encontrar motivaciones. El camino no es fácil, es un largo y sinuoso camino, como lo hemos platicado, pero el primer paso es salir de la negación, aceptar la enfermedad, pedir ayuda y ser dócil, ser obediente. Yo fui muy rebelde en muchas cosas, pero creo que sí he llegado solo por hoy a 25 años, algo seguramente hice bien. Sin duda, seguramente así es y así lo vemos. Ahora que nos has mostrado cómo fueron esos días, esos meses, ese primer año de difícil. Sabemos y, insisto, nos acabas de dar, digamos, una prueba de qué tan sinuoso es el camino una vez que llega la decisión de dejar una adicción. Y sabemos también que es una decisión diaria, un día a la vez. Pero dentro de este camino de 25 años, en algún momento tú has pensado que el camino es más oscuro que la propia adicción. Fíjate que no. No hay más oscuridad que el infierno de la adicción. Lo aprendí en un grupo, sería falso decir que la frase es mía, pero la hice mía y lo escribo y lo digo muy frecuentemente. Cuando llegué al grupo me dijeron, no te prometemos el cielo, pero sí te prometemos sacarte el infierno de donde estabas. Y también hay otra frase que dicen, yo he aprendido mucho de los alcohólicos anónimos, que dicen, no cambio la mejor de mis borracheras por el peor de mis días de recuperación. Porque en mi recuperación, además yo tenía 30 años, en mi recuperación vino un verdadero renacer. Y efectivamente no, a ver, he pasado por divorcios, he dejado de ver a uno de mis hijos por muchos años, he tenido relaciones tóxicas muy fuertes, he perdido trabajos, me he quedado en bancarrota, murió mi madre. O sea, te puedo decir, en 25 años he vivido cosas muy oscuras.
Sí. Contestando tu pregunta. Gracias a Dios, todos esos momentos pasaron, porque tenían que pasar. Y me obligaron a crecer, a aprender, a moverme. Pero el infierno que yo viví, estar atrapado de la botella, solo quienes la hemos padecido podemos testificar que yo, por el día de hoy, yo no quiero regresar ahí. Bueno, hace 25 años, una de las adicciones más frecuentes era el alcohol y el cigarro. Ahora hay en la mesa diferentes drogas para las personas que tienen pues esa enfermedad o que tienen propensión a esa enfermedad, no sé si está correcto el término, pero el caso es que hay otras drogas y otras sustancias nocivas y que causan adicción. Se puede combatir o se puede renunciar a 2 adicciones, a 3 adicciones a la vez, o hay un intercambio entre ellas, o cómo funciona esa parte. Bien, gracias mi querido Juan. Gracias por tus comentarios. Juan, de Cambia tu Vida para Bien, sigan esa cuenta. Gracias, además es un gran amigo para mí y un gran ejemplo. A ver, lo comento porque también es público y está en mis libros y ya mi vida es un libro abierto. A ver, yo cuando tenía 20 años fumé marihuana y consumí cocaína. Lo he dicho siempre, la marihuana nunca me gustó. El sabor espantoso, la resequedad de la boca espantosa, el olor no se diga, y el efecto de la marihuana, ese aletargamiento y todo lo demás, y el monchis y todo eso, yo decía, no, esto no es mío. Fumé marihuana 3 o 4 veces y nunca fue para mí. La cocaína la probé. Híjole, eso sí dije, qué cosa tan maravillosa. Sin embargo, gracias a Dios le tuve mucho miedo. Por supuesto me puse un par de intoxicadas de cocaína y consumí 2 veces más moderadamente, pero le tuve mucho miedo. Pues dije, si ya tengo problemas con el alcohol, ahora le voy a meter coca, pues voy a hacer de mi vida un desastre. Pero tenía otra adicción, la del tabaco, y tenía otras varias conductas compulsivas. Contestando tu pregunta, efectivamente, así como mi caso, estoy hablando de los 80s, 40 años después, 35 años después, hoy hay una gran realidad que es el policonsumo. Contestando un poco lo que decía Juan, hoy la mayoría de los consumidores tienen una adicción al alcohol, son consumidores de otra droga o tienen otra conducta adictiva como el juego, las apuestas, los videojuegos, la pornografía, el sexo. O sea, los alcohólicos puros, como le llaman en los grupos de AA, que era puro alcohol, creo que ya no existen. O son monedas muy valiosas, muy extrañas. Hoy, el que no llega con una doble adicción, por lo menos es como le llamamos nosotros, policonsumidor. Y hay unos que son metodistas que, o sea, toda la canasta básica, ¿no? Y eso es mucho más complicado de sanar. Y hoy, desafortunadamente, las edades son más tempranas. Bueno, yo también empecé a beber a los 13 años y a los 20 ya tenía problemas. Pero no era lo usual en nuestra época. Somos contemporáneos. Tú te recordarás, a los 20 años era complicado ver que alguien tuviera problemas. Yo era una de esas ovejas negras. Pero no era lo común. Hoy en día,
los chavos de los 15 años en adelante ya traen un problema con una o con más drogas. Así es. Y con alcohol y con otras conductas, sexo de riesgo, embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual, y en fin, todo lo que trae el policonsumo y los riesgos en el mundo en el que vivimos. Sí. Y bueno, esto que mencionas, que ahora los jóvenes están más, es más fácil llegar al consumo, ¿cómo normalmente inicia? O sea, ¿quién? Un muchacho veo difícil, una jovencita, un jovencito, veo difícil que vaya en busca de. ¿Cuál es el riesgo? ¿En dónde está el riesgo? ¿En quiénes? ¿O en qué lugares? ¿En dónde? Voy a tratar de no generar controversia con lo que voy a decir, pero el riesgo está en los círculos íntimos, en la familia o en la escuela, los amigos. Porque no existe Pinocho y la banda de malos que se lo raptan y lo echan a perder. Normalmente es en la familia. Yo vengo de una familia de bebedores, de una familia donde lo normal en todas las épocas del año, navidades, fiestas, cumpleaños, Semanas Santas, vacaciones, era ponerse hasta el chongo. Igual que en muchos hogares de el país, ya está sucediendo con la marihuana, por ejemplo. La marihuana es una droga adictiva que tiene un potencial adictivo y que, igual que el alcohol y el tabaco, pueden llegar a generar adicción. ¿Qué está pasando? Igual que el alcohol. El alcohólico, su argumento primario es: todo el mundo bebe. Y entonces, efectivamente, todo el mundo bebe y no todos son alcohólicos. Yo tengo 3 hermanos funcionales. Les gusta el trago y de repente se han puesto, bueno, uno de ellos me acompañó hace 25 en la última, ¿no? Pero no tienen un problema de alcoholismo. O sea, todo mundo bebe, pues ellos siguen bebiendo. El problema fui yo. El problema no es la sustancia. Igual hay quien tiene una adicción al tabaco y hay quien puede fumar tabaco. Bueno, yo he visto a tu mamá fuma socialmente muy a gusto. No sé si tengo una adicción, no, porque tiene 83 años y yo la veo disfrutándose su cigarro, que hasta da envidia, pero los que somos adictos no podemos fumar porque recaemos. ¿Por qué? Porque hay quienes sí fuman socialmente. Mi abuela, en paz descanse, y era igual. Después de la comida, ahí como a la hora de las 4 o 5 de la tarde, tenía esas cigarras que levantaba y salían todos los cigarros así como flores. Sí. Prendía su cigarro, lo disfrutaba, que daba gusto. Yo, como adicto, en mis épocas de más problema con el tabaco, yo llegaba a comprar 3 cajetillas diarias. Ponle que entre la gorra y lo demás, 2.5 cajetillas diarias. Sí. Entonces, yo sí tenía un problema con el tabaquismo, igual que con el alcohol. Pasa lo mismo con la marihuana y pasa lo mismo con otras drogas. Hay quienes se van a enfermar y hay quienes van a hacerlo funcionalmente. ¿Qué está pasando hoy? Hablando de lo que decías. El factor de riesgo de todo mundo lo hace, ya la van a legalizar. Lo verde es vida. Hay chavos que ya le dicen a sus papás: es peor el alcohol y el tabaco, porque el tabaco te mata de cáncer en los pulmones y en la lengua. Fumar marihuana no te causa ningún problema en los problemas respiratorios.
El alcohol es peor porque hay alcohólicos. Me tocó ya una sesión donde un chavo le reclamaba a su papá, a ver, ¿por qué quieres que yo deje de fumar marihuana si tú todos los jueves te empedas con tus amigos? Entonces hay un debate, efectivamente, de las nuevas generaciones defendiendo su consumo. Yo les he dicho, sí, efectivamente, no, hay que decir la verdad. No todos van a desarrollar la adicción a la marihuana, pero si estás formado en la fila, pues traes un porcentaje más alto que el que no la ha probado y no se ha formado. Así es. Entonces, si no te formas y tienes factores de protección, nunca vas a caer. Pero si estás formado y tus factores de riesgo son altos y tus factores de protección son bajos, tarde o temprano vas a caer. Y la adicción a la marihuana, yo he tenido pacientes de adicción a marihuana, es tremendamente triste. Todas las adicciones son dolorosas. Pero la marihuana te causa un efecto que se llama anedonia, que es la pérdida del placer por todo. El que ya está en adicción de marihuana ya no come porque no disfruta comer. El monchis ya no le sirve de nada. La vida sexual, que en su momento los que dicen que es maravilloso hacer el amor con marihuana, ya en adicción ya no hay vida sexual, ya no comen. Están como vegetales. Yo tuve un paciente que era consumo de marihuana, videojuegos o viendo tele sin verla. Y hay una desconexión terrible. Por eso el adicto de marihuana, pues lo ves desaliñado, sucio, aislado, porque es terriblemente. O sea, todas las drogas causan daño, pero el de la marihuana es evidente. Y este discurso, efectivamente, de estas nuevas generaciones, es un gran factor de riesgo. Tú sabes que tengo relación con algunos productores de CBD y de gotas medicinales y que están en espera de que se regularice el tema en México. Yo les digo, a ver, no me voy a oponer a algo que es una realidad. Va a pasar, o sea, es parte de la agenda internacional. Les dije, ojalá, además de aprobar, haya una gran inversión en hacer prevención de los riesgos de la marihuana, sobre todo en la población de los 14 a los 21 años, donde todavía están creciendo los chavos y su cerebro se puede lesionar si no ha terminado de madurar. Entonces, repito, los núcleos de riesgo más altos son la familia, el barrio y la escuela. Sí. O sea, a ver, aquí al consultorio y la oficina, yo nunca he visto que alguien llega, oigan, aquí no compran mota o no compran coca. No, son los círculos, sí. La imitación, este deseo de pertenecer, este deseo de estar. Y en mi caso, yo empecé a fumar a los 13 años. Mi primer borrachera fue a los 13 años. A los 15 ya tenía problemas. A los 20 probé las drogas. Tuve accidentes que debieron de haberme hecho reflexionar y no me pararon. Tuve, por supuesto, cualquier tipo de relaciones promiscuas que pusieron en riesgo mi salud. Y me arriesgué demasiado. Y a mí, lo que me hizo voltear a decir, Omar, la vida es bella, fue mi hijo. La mirada de tu hijo. Y hasta la fecha tú sabes que mis hijos son gran parte de este tesoro llamado vida, igual que son tus hijos en la tuya. Sin duda, sin duda. Hablabas ya de que en tus 25 años en este camino, a partir de que lo iniciaste, no tuviste la fortuna y la gracia de Dios de no tener recaídas. ¿Qué pasa para las personas que ya están en el camino de la rendición ante la adicción y la recuperación de la misma, que tienen recaídas? Primero, hay que volverlo a intentar. El mayor error que comete un adicto que recae, o que simplemente, hay que aclarar, el término recaída para mí es después de un año de estar limpio. Antes del año ni siquiera recaída, simplemente no has dejado de consumir. Tuviste una abstinencia de 2 o 3 semanas, pero no recaída. Entonces, y es normal.
parte de la enfermedad y parte del proceso es recaer. Todas las enfermedades, todas orgánicas, son propensas a recaer y las adicciones no son la excepción. Entonces, hay que ver la recaída como parte del proceso. 2, lo dice la tabla del doctor Jelinek, antes de llegar a la sobriedad plena y duradera, hubo muchos intentos fallidos de abstinencia. Yo antes de esto lo intenté varias veces, yo solo, sin decirle a nadie, porque se supone que yo no era alcohólico. Pero yo solo así como que ya le voy a bajar. Y me resbalaba y volvía a caer. Entonces, ¿qué pasa? Primero, eviten el error del recaído que, pues ya recaí, pues ya ni modo, pues seguramente me van a correr, se van a divorciar de mí, me van a dejar, se van a burlar, en el grupo no me van a aceptar, el terapeuta me va a regañar, o bueno, pues ya como decía la canción, borracho nací, borracho de morir. Y en lugar de salirse de la recaída, le dan como gorda en tobogán hasta donde tope. A ver, si hay una recaída, un resbalón, del nivel que sea, inmediatamente paren a la brevedad posible, vuelvan a pedir ayuda, reconozcan. Oye, bebí, oye, me drogué, oye, aposté, reconozcan y vuelvan a intentar. O sea, quienes estigmatizan a los recaídos de, no, pues mira, Omar sí pudo y Toño sí pudo y tú no puedes. A ver, no, a unos les cuesta más trabajo que otros, porque es multifactorial, hay detonadores muy fuertes. A veces hay una enfermedad mental paralela. Hace rato hablabas de policonsumo. No hemos hablado de que hay enfermedades mentales paralelas. Sí. Hay adictos que padecen depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, etc. El 80% de los adictos o tenemos rasgos de otro trastorno o tenemos un trastorno paralelo. Y entonces, a veces, no atender el trastorno paralelo es un detonador para volver a consumir. Entonces, la respuesta es como la gripa. ¿Te volviste a enfermar? Pues vuelve a tomar la medicina y vuelve a curarte. Vuélvelo a intentar. Hay algunos grupos que les echan mosca que dicen, si la primera vez te tendimos una mano para ayudarte, gracias por irte y haber regresado esta vez, te tendemos las dos. Bienvenido. Pero hay otros grupos que son bien cabrones y dicen, no, tú ya te fuiste, ya no puedes regresar. Entonces, a ver, por el amor de Dios, estamos tratando con vida. Si no es para el récord Guinness. Lo que hay que es reconocerlo, volver a intentarlo, pedir ayuda y bien importante, analizar y ser honestos. ¿Por qué recaíste? Y todo el mundo le echa la culpa a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo, al hijo, a Dios, a la bolsa, a la 4T, a quien sea, para recaer. Los termino de escuchar y les digo, oye, ¿de casualidad no había una reserva de consumo en tu mente? O sea, de casualidad no es que guardaste un as como para decir, lo voy a usar. Sí, bueno, ya te fuiste y tuviste la bendición de regresar. Ya no tengas reservas. Ya llenaste, ya ríndete y vuélvelo a intentar. Sí, no es todo o nada, es un proceso, como bien lo has dicho. Ahora, Omar, en estos 25 años, como decías, has pasado de todo y en el proceso precisamente para salir y estar en sobriedad completa en estos 25 años, hablabas que hubo también un crecimiento personal. Eres el autor de 2 libros. El primero, en donde describes de una manera, utilizando a un personaje, digamos, el origen y el tema de las adicciones, ¿no? Y el segundo, que es la alegría de vivir en plenitud. ¿Sí? Y el segundo es rendirse para triunfar, la alegría de vivir. En estos 2 libros,
Omar Cervantes emprende la tarea de que si alguien que esté pasando, alguien o algunos o muchos o pocos, quienes sean, pero que llegue este mensaje y este método que también como especialista en adicciones ya lo tienes comprobado y lo has puesto en práctica con tus pacientes. Si alguien tiene esa problemática, que llegue el mensaje. Hablabas de una transformación tuya. En esa transformación y con la escritura de estos 2 libros, has tenido el objetivo de que esto se sepa, de que se hable y de que una vez que se quiten todos los tabúes que hay alrededor de las adicciones, sea, digamos, se permee hacia quienes están en un riesgo de convertirse en adictos, de tener una enfermedad, y que estén a tiempo, o quienes ya lo tienen, que pidan la ayuda a la que deben de llegar. Háblanos de esto, ¿por qué? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Y cuál es tu misión? Fíjate que yo le aprendí muchas cosas a los AA's. En su círculo de AA, está una AA en la copyright, viene un círculo con 3 ejes en el triángulo, están los 3 legados, que es recuperación, unidad y servicio. La recuperación es que yo sane. La unidad es la unidad con el grupo, la camaradería, el ayudar a otros, la unidad con la familia, o sea, lo que aprendes en el grupo, llevártelo a la casa y que haya unidad. Y servicio, es el tercer legado. Ese tercer legado, cada uno decide cómo hacerlo. Hay quienes son buenísimos dentro de los grupos de AA, yendo a las colonias a pasar el mensaje, o cuando les hablan que hay una persona en crisis, van y tratan de pasar el mensaje. Hay quienes son muy buenos tribunos y en las tribunas de AA ayudan a los que van llegando nuevos. Hay quienes practican algún servicio dentro de las organizaciones de AA o de NA o de los programas de 12 pasos. Y en mi caso personal, fíjate, yo nunca me gustó ser padrino. A mí, algunas gentes me pidieron apadrinarse conmigo. Yo tengo mi propio concepto de apadrinamiento dentro de los conceptos básicos de AA. Y yo lo que les decía es, a ver, te invito a un café, platícame y si te puedo ayudar en algo, encantado. Y cada vez que alguien me pedía ayuda, lo hacía. Pero después alguien me sugirió, oye, tú como comunicador y por todo lo que veo que hablas en las tribunas y tu experiencia, ¿por qué no te dedicas a esto de las adicciones? Y le mando un abrazo a mi amigo Jorge A., del Grupo Valle de Puebla, ya lo conocí, no sé si estoy ahorita en Puebla, que fue el que me motivó a estudiar la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Montefénix en la Ciudad de México. Y para mí fue en ese momento, lo tomé con toda seriedad. Además de abrir una área paralela a mi vida profesional de la comunicación, en la que tengo 36 años de dedicarme, decidí que efectivamente, si yo me profesionalizaba a través de estudiar un posgrado y tener un certificado, seguramente podía ayudar a más gente. Gracias a Dios terminé mi preparación, tengo mi cédula profesional, salí con muy buenos promedios de mi generación y he tenido la fortuna de tener muy buenos consultantes que me dan su confianza, poderlos ayudar. He tenido la fortuna de dar pláticas. Desde que empecé con el tema de la comunicación, hacía videos al principio, los subía a mis redes personales, luego me invitaron a escribir en Milenio Puebla y empecé a escribir y dije, esta es una gran oportunidad. Soy un especialista en adicciones, pero Dios me dio el don de la comunicación. Entonces, ¿por qué no mezclo los dos? Y en gratitud a lo que alguien es, mucha gente me ayudó a mí, pues yo le devuelvo a la vida un poco de lo que la vida me ha dado. Y entonces hago mucha labor social, Magda, efectivamente.
Tú me acompañas a muchas pláticas que damos en preparatorias, en auditorios diversos. Este trabajo que hacemos desde hace ya varios años, que no tienen costo a través de las redes sociales para hablar de frente de esto. Todo lo que escribo en Milenio, a quien le doy las gracias por creer en el proyecto y abrirme sus páginas para hablar las cosas como son, porque efectivamente hay que profesionalizar la información, hay que informar las cosas como son, hay que decir los riesgos que existen, hay que fortalecer los factores de protección que hay que hablar de los tratamientos y hay que, sobre todo, como decías, desestigmatizar, quitar de tabúes, darle mucha información a la gente, hay mucha ignorancia, Sí. porque esto se habla en voz baja. Por eso yo, cuando decidí romper mi anonimato y de convertirme más en un comunicador que en un doble A, porque yo ya no soy anónimo, decidí que una de mis formas de servir es la comunicación. Y efectivamente estos dos libros, que además han sido muy terapéuticos para mí, porque escribir ha sido una de mis mejores terapias que he tenido. Escribir los dos libros, del segundo tú fuiste testigo, es muy liberador y es muy enriquecedor. Y ya verlo publicado y saber que le puede ayudar a alguien es maravilloso. Así que efectivamente vaya este compromiso. Por eso el año pasado tú me acompañaste en el club de lectura de Rendirse para Triunfar y nos comprometimos con nuestros seguidores de las redes a que este año juntos seguiremos haciendo cosas. Hoy tocó hablar de este tema porque, bueno, pues son 25 años, pero en 15 días o en un mes sigamos hablando de esto. Hay mucho que hablar de las drogas, de los factores de riesgo, de la realidad en la que se viven nuestros jóvenes, y creo que voy a declarar en el nombre de Dios, seguiré siendo activo en la comunicación política y en la comunicación pública, que es mi otro quehacer, unos 10 años de mi vida, de manera muy productiva, pero yo visualizo mi vida como un viejo que a lo mejor sabe más por viejo que por sabio, y que pueda compartir a través de otros libros, a través de historias, a través de videos, a través de las redes, a través de dar pláticas donde quiera que me inviten, para decirles, gracias a Dios, hay formas de salir del infierno de las adicciones y hay un camino que nos lleva hacia la alegría de vivir. Ahorita me han escuchado hablar de Dios. Acabo de dar una sesión terapéutica antes de arrancar y yo le decía a mi consultante, le decía, una de las cosas más difíciles para mí, y lo confieso abiertamente porque más bien también en mis libros, fue conocer a Dios. Desconfiado, escéptico, agnóstico, peleado con las religiones, resentido, y sin embargo el tiempo me ha puesto en mi lugar. Hoy vivo en paz. Hoy trato de estar en armonía, hoy trato de no meterme en controversia con nadie, y hoy les puedo decir que gracias a este camino conocí a Dios como yo creo en Él. Cada quien puede tener el credo que quiera, pero yo conocí a Dios y hoy le doy gracias a Dios y a todos, y espero seguir teniendo vida para poder seguir dando testimonio, y solo por hoy seguir ayudando a salvar otras vidas. Así es, Omar, y por eso pues te queremos agradecer, además de felicidad, desearte mucha felicidad y la gracia de Dios, de que sigas en este camino un día a la vez, triunfando y rendido así ante las adicciones. Y te agradecemos mucho también porque todo esto que nos has platicado como un testimonio y como parte de toda esta trayectoria también en la ayuda a los demás, pues obviamente no tengo que preguntarte si hubo una transformación personal en Omar Cervantes a partir del día que dejaste o que emprendiste el camino a dejar la adicción por el alcohol. Obviamente hay una transformación del ser humano,
Y eso es muy gratificante para quien esté escuchando, si te vemos, si te conocemos. ¿Por qué? Porque nos dice, es un testimonio de que es posible y de que de verdad se puede, y que detrás de, o al salir de esas tinieblas, de ese infierno, hay luz, hay mucha luz, y hay muchas cosas por qué agradecer, y hay alegría para vivir y vivir cada día, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho. No, al contrario, Magda, gracias por estas palabras, gracias por ser mi compañera de este camino. En los últimos 2 años tú has visto también parte del proceso. Te ha tocado ver neurosis mías, te ha tocado ver momentos de crisis mías, y te consta que por negro que estaba el camino, nunca me pasó la posibilidad de volver a beber. O sea, ¿por qué? Porque tengo una fe plena y puesta en Dios de que las cosas pasan y pasan por algo. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos los que nos vieron, gracias Juan por tus palabras, sabes que son completamente correspondidas y que te admiro mucho. Gracias Edgar, gracias a la gente que nos escribió y nos mandó un mensaje por ahí. Gracias a todos ustedes, la gratitud es para ustedes, el honor y la gloria es para Dios. Yo solamente soy un testimonio de que se puede vivir libre de adicciones. Sin duda, sí, sí que lo eres, efectivamente. Y pues te agradecemos mucho a ti, y solo queda agradecer a quienes nos acompañan en esta y en todas las ocasiones que podamos estar con ustedes, Omar Cervantes y una servidora aquí conversando sobre estos temas que son de importancia que permeen hacia quienes lo necesitan. Así que les agradecemos y estamos a sus órdenes en la plataforma de la alegría de vivir. El director Omar Cervantes Rodríguez ahí está, siempre pendiente de sus mensajes, siempre pendiente de lo que quieran, de cualquier pregunta que tengan, de cualquier inquietud. Pues estamos a sus órdenes, y yo pues te agradezco como siempre me permitas acompañarte en este espacio. Gracias, pasen buenas tardes, Omar. Feliz Día del Amor y la Amistad. Pásenla bien. Gracias. Ay.